Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis a nuestro canal y que activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos que subimos a diario. También os pido que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos como por ejemplo el primero que vamos a abordar esta semana. Os vamos a contar cómo una de las agricultoras del llano, Susana Barca, realiza el cultivo del pepino holandés. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Bueno, pues nosotros aquí hay varios tiempos de siembra, ¿no? Hay gente que empieza a sembrar en agosto, hay gente que siembra en julio, el pepino se suele plantar durante todo el año. Unas veces tira más del pepino moro o el pepino corto y otras veces se tira más del holandés, pero normalmente el holandés lo quieren para todo el año. Nosotros sembramos, primero movemos la tierra, se le echa estiércol, después se desinfecta para que los bichos no anden y luego se planta. Normalmente hay quien lo planta directamente, que pone la pepita directamente, y hay quien echa la semilla en el semillero y del semillero ya luego se lo traen plántulas pequeñas y se van sembrando. Van sobre metro, metro y medio y ya pues empieza regando cada cierto tiempo, a lo mejor cada día o cada 2 días, y echándole el abono. Los controles, los sulfatos integrales que te los dicen las propias cooperativas, los que puedes echar, que no son perjudiciales y están permitidos por la Comunidad Europea, y empiezan así y terminan como veis. Pero me imagino que hay que ir guiando un poco la planta, claro, primero, ¿no? Cuando ya tienen una altura sobre 20 centímetros, medio metro, las vas liando. Tienes que poner un hilo que va al alambre y vas liando la planta para arriba, le vas quitando los tallos hasta la rodilla o un poco más para arriba, y normalmente el tallo principal se le quitan todos los tallos hasta que llega arriba, y arriba ya se le van dejando 2, 3, 4 tallos y luego los vas guiando para los lados, la cabeza para un sitio y los tallos para atrás y para adelante, y ya van echando su fruto. Unos veréis que son más grandes, otros más pequeños. Aquí van echando nuevos. Susana, aparte de ir guiando la planta, ¿qué otro mantenimiento requiere? Me imagino que has comentado los riegos, pero también, por ejemplo, el abono. ¿Se hace un abono inicial y ya no se abona más, o si hay que abonar? Tienes que ir cambiando porque al principio la planta no necesita mucha cantidad, pero cuando ya va teniendo frutos necesitas cambiar un abonado con más microelementos, más riqueza, sí. Vale, y en cuanto a los riegos, por ejemplo, me imagino que también dependerá un poco de... Claro, cuando la planta va creciendo necesita riegos más continuos, a lo mejor riegas 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde. Y luego, tenemos ya la planta plantada. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que podamos empezar a recolectar frutos? Pues 2 meses. 2 meses. Nosotros sembramos, por ejemplo, estos están sembrados de primeros de octubre, últimos de septiembre, y nosotros cogimos fruto en noviembre, sobre el 10-15 de noviembre. Entonces, está hablando que esta planta, por ejemplo, en concreto sí va más rápida, pero por ejemplo el tomate tarda sobre 2 meses y medio, 3, dependiendo también del tiempo, de si llueve, de si hace frío, de si la planta va más estresada, menos estresada, porque los cambios de temperatura estresan el fruto también, es como una persona, es igual. Esto es como un hijo, tú lo vas criando, es decir, lo siembras, nace, tú le vas dando de comer, se va creciendo, le vas diciendo por dónde tiene que ir, y en un momento dado pues te da fruto, si saca su carrera la saca, y si no, no, esto es igual. Pero en ese proceso puede venir una ventarea y que no exista, puede entrarte virus y que desaparezca el fruto y tengas que arrancar sin cogerle nada. Pueden pasar muchísimas cosas. Que se te pierda porque le entren hongos, porque el suelo también cría otras bacterias que también pueden atacar la planta.
Entonces siempre estás con el sin vivir, desde que siembra hasta que arranca. Pueden ocurrir todas esas cosas, Susana, pero en el mejor de los casos, en el caso de que todo vaya bien, estamos hablando que vosotros realizáis una inversión inicial, es decir, tenéis que preparar la tierra, tenéis que comprar o bien la semilla o bien la planta, plantarla, hacer el mantenimiento que nos has dicho, que todo eso supone mano de obra porque vosotros solos no podéis, y estamos hablando que hasta que no pasan mínimo 2 meses, no empezáis a recibir dinero por esa planta, es decir, os tiráis 2 meses, por decirlo de alguna forma, viviendo del aire, ¿no? Más todavía, porque por ejemplo tú retranqueas siempre cuando ya no existe fruto. Es decir, tú preparas la tierra, por ejemplo, supone, estos pepinos se arrancan ahora, a lo mejor en marzo, si aguantan, en marzo o abril, si llegan a aguantar, y ya tienes que preparar la tierra para sembrar otro fruto. Entonces ahí es cuando se retranquea. Si hay que cambiar plástico, se cambia. Si hay que arreglar gomas de goteo, se arreglan. Todo eso es una inversión que hace el agricultor. Aquí no entran ni cooperativas ni ayudas de ningún tipo. La haces tú, bajo tu riesgo y bajo tu mando. Ahora, si va todo bien, esto te da para reponer lo que tú has invertido ahí. Pero si esto va mal, se vende mal, tú no consigues recuperar lo que tú has invertido para sembrar ese fruto. Y una vez que empezamos a recolectar, ¿cuánto tiempo más o menos podéis estar recolectando de una mata en el caso del pepino? Dependiendo, por ejemplo, el pepino, ya te digo, este está desde octubre, empezamos a coger en noviembre, llevamos 3, 4, puede estar 4 meses aproximadamente. Hay otros frutos que a lo mejor son de más tiempo, son de 6 meses, son de campaña continua, como por ejemplo hay tomates que tú los siembras en agosto y te duran prácticamente hasta agosto de otro año, ¿no? Pero esos son algunos casos. Vale. ¿Y vosotros utilizáis la lucha biológica? Sí, sí usamos, es que no sé cómo se llaman los bichillos esos. La lucha biológica, sí. Tenemos control de plagas, luego tenemos también unos pegamentos que se supone que también usamos para que la mosca no ataque tanto, luego el Swisky me parece que se llama el bichillo ese, lo echamos para que se coma el tri, combata la mosca y otras cosas, que sí, que lo vamos usando y cada vez más, porque vemos que va funcionando, porque hay muchos productos que antes eran sulfatados que servían, ahora lo han retirado o están perdiendo efectividad, y cuando te lo retiran es porque ya no los puedes usar más, porque no están permitidos, los descatalogan, como se dice eso. Y seguimos pues con el resto, pero cada vez funcionan menos. En cualquier caso también el ir reemplazando productos fitosanitarios por esa lucha biológica, por esas pegatinas que tú decías que tienen pegamento, en las que se pegan muchos de los insectos que pueden afectar o muchas de las plagas que pueden afectar a los cultivos, también supone luego que el producto sea de una mayor calidad y de una mayor garantía sanitaria para todo aquel que lo consume. Sí, tiene más limpieza. Normalmente casi todo el mundo, por lo menos aquí en la zona, está en residuo cero, que quiere decir que los productos que aunque sulfatemos, porque se nos vea sulfatando, los productos que echamos son ecológicos, que no son productos que dañen ni el fruto ni la planta y que están permitidos totalmente por los controles fitosanitarios que tenemos. Entonces, pues sí, cada vez va habiendo más que se van usando y vamos progresando y ganando, porque nos lo exigen también la Comunidad Europea. Pero nos exigen, pero no nos dan el beneficio de lo que nos exigen. Ellos exigen mucho, pero luego las prestaciones son muy pocas. Lo que hablábamos hace una semana en la entrevista que te hicimos, que un poco cada vez aumentan más los gastos de explotación, pero no lo veis, eso no se ve traducido después lo que os pagan por los frutos. No, no lo vemos reflejado en ningún momento. Sube el plástico, suben los sulfatos porque supuestamente sube el petróleo. El plástico ha subido, según dicen, porque ha subido el petróleo. Los sulfatos porque donde los fabriquen, pues cada vez van pidiendo más los químicos, lo que utilizan, y como todo eso, todo da igual. Bueno, no sé si habéis planteado ya qué es lo que vais a plantar en el invernadero una vez que arranquéis el pepino. Sí, nosotros en uno de ellos vamos a poner tomate pera. En los otros todavía vamos a ver cómo aguantamos, si nos medio respeta un poco más el precio. A lo mejor sembramos algo o preparamos para
porque en algunos de los que tenemos nos ha dado un hongo que se llama Fusarium y hay que desinfectar para que ese hongo no siga progresando, porque si progresa no puedes sembrar. Entonces, prefieres dejarlo baldío. La forma de hacerlo es que lo tapas con plástico. Eso tiene unos grados, más los grados que da el plástico de arriba. A lo mejor dentro hay 40, pero a lo mejor entre lo de arriba y lo de abajo son 80 o 85 grados lo que aguanta el suelo. Entonces con eso se desinfecta. Le vamos dando riegos continuos para que vaya manteniendo la humedad y se vaya muriendo ese hongo. Este otoño disfruta de mis berenjenas, fritas, en tempura, con verduras variadas. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. No hace falta vivir en el campo y residir en un cortijo como los que tengo a mi espalda, sino en cualquier sitio se puede poner un huerto urbano. Durante los próximos minutos vamos a conocer Saliplan Hobby, la marca de nuestro semillero dedicada a los huertos urbanos y todas las posibilidades que ofrece, así como toda la salida que están teniendo las plantas que cultivan, sobre todo en el centro y en el norte del país, aunque los moteleños cada vez más recurren a este tipo de entretenimiento y de comida saludable. Saliplan Hobby es una marca perteneciente al grupo Saliplan, nace en 2014 y se dedica principalmente a suministrar esta planta hortícola a nivel aficionado, a través de los centros de jardinería, agrotiendas, tiendas agrícolas y todo ese tipo de establecimientos. ¿Y dónde se puede encontrar vuestra planta? Quiero decir, ¿a dónde la distribuís? Pues actualmente trabajamos a nivel nacional y Portugal, principalmente, como decía, en centros de jardinería, también agrotiendas y bueno, y cerca de esta zona, pues nuestro centro de jardinería en Saliplan Garden, aquí en Motril y en el que tenemos en Santa Fe. ¿A nivel nacional hay más empresas como vosotros que se dediquen a esto o sois la única? Actualmente a nivel nacional estamos 3 empresas que trabajamos esta línea. La línea consiste en esta planta hortícola que aquí en la zona conocemos bastante, que es la que hace el agricultor profesional, pero en un formato de aficionado. En lugar de utilizar el envase tradicional de la bandeja de poliespán, utilizamos envases más pequeños de plástico que podemos encontrarlo en diversos formatos, en 12 plantas, 6 plantas, 4 plantas, el manojo de 25 y el manojo de 50. Y luego la planta individual que va en una maceta de 11 centímetros de diámetro y todos estos formatos los podemos encontrar en planta convencional y en planta ecológica. Hablando un poco de en qué consiste vuestro trabajo como Saliplan Hobby, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Pues Saliplan Hobby, como decía, es una marca de semillero Saliplan y bueno, el proceso es todo igual que el que hacemos en el agricultor profesional. Se siembra las semillas, se hace la germinación, la crianza. En el caso de los injertos se hace el proceso del injertado cuando nos lo requiere el cliente. Pues hasta ahí todo sería igual que en semillero Saliplan. Y una vez que la planta está lista para suministrar al cliente, pues en este almacén que vemos al fondo se etiqueta y se encaja. Ese es el punto diferenciador de la planta de profesional y la planta de aficionado. Una vez que se etiqueta y se encaja, se envía a través de mensajería a los centros de jardinería, que son nuestros clientes. ¿Y en qué plazo, por ejemplo, la reciben? ¿Es algo rápido? ¿Una planta que sale hoy de aquí, por ejemplo, cuándo podría estar en el País Vasco? Sí, nuestro compromiso con el cliente siempre es que ese plazo sea el mínimo posible, porque esta planta tiene un cepellón pequeño y entonces tenemos que intentar que el plazo de transporte sea el menor posible. Utilizamos mensajería que en 24 o 48 horas la planta pueda estar en la otra parte del país. Ajá. Bueno, ¿y cuánta variedad de productos tenéis? Actualmente trabajamos con más de 300 referencias, combinando esos formatos, esas especies, esas variedades y casi que podemos encontrar todas las especies, tomates, pimientos. Luego tenemos líneas más especiales, como por ejemplo la línea de sabores de siempre, que son tomates tradicionales, la línea de injertados, el tomate, la sandía, el melón, todo eso lo podemos encontrar injertado. Luego tenemos una gama muy amplia de aromáticas, que todas estas aromáticas se hacen en formato ecológico
y en total pues podemos estar trabajando unas 400 referencias diferentes. Luego también tenéis líneas más específicas, ¿no? Como nos habéis comentado antes fuera de cámara, como por ejemplo productos que son picantes, ¿no? Sí, tenemos también una línea de pimientos picantes que las clasificamos según la intensidad de picor. Luego la etiqueta lleva, como va a un mercado muy aficionado, que normalmente el cliente final, hay veces que sí conoce el producto, pero hay otras veces que no, y entonces tenemos que ayudarlo a desarrollar esta afición. Para ello, en la etiqueta del producto le marcamos pues, cuál es la especie en cuestión y los consejos de cultivo más importantes, como es el riego, la exposición al sol, la distancia de trasplante a la que recomendamos hacer el trasplante en el caso del huerto o en las macetas, la necesidad de riego también, y todo eso lo explicamos en la etiqueta. Andrea, nos has comentado que tenéis producto convencional y producto ecológico. ¿Estáis notando que haya cada vez mayor interés también a nivel aficionado por el producto ecológico? Sí, está creciendo, no de una forma muy desproporcionada con el convencional, pero sí está creciendo, sobre todo lo que te decía, en la línea de aromáticas, que la trabajamos toda en ecológico, eso sí está creciendo bastante rápido. Lo que sí notamos un crecimiento importante es en el formato de pack de uno, lo llamamos nosotros, en la maceta individual. Esto es debido a que, bueno, normalmente en las grandes ciudades no tenemos sitio donde hacer un huerto con una superficie más amplia. Entonces el trasplante en maceta o en las mesas de cultivo que se suelen ver para los huertos urbanos, sí se usa mucho este formato de pack de uno. Entonces esta planta de tomate, pimiento, melón, berenjena, sandía, la vendemos en una maceta de 11 centímetros de diámetro que directamente se trasplanta. Ahí sí estamos viendo también una tendencia al alza, por eso que te comentaba, porque principalmente en las grandes ciudades nosotros tenemos mucha venta en la zona de Madrid, Barcelona y Galicia, son zonas que están creciendo en este tema. Y este formato es el que más notamos que está creciendo. En esa planta que va en ese formato la entutoramos para que el cliente final lo tenga aún más fácil. Si no tiene muchos conocimientos en tema hortícola o en tema de huerto, este tutor le da cierta estabilidad a la planta y puede que el desarrollo lo facilite a la hora del comienzo del cultivo. La pandemia y sobre todo el hecho en los primeros momentos de que no pudiéramos salir a la calle y tal, ¿eso os ha venido bien a vosotros? ¿Habéis notado con la pandemia precisamente un incremento en la demanda o es justo al contrario? Las 2 primeras semanas de la pandemia lo pasamos mal. Bueno, evidentemente lo pasamos mal por la situación que era extraña para todos, diferente. Y bueno, había mucha disparidad en lo que a comunidades autónomas se refería. Nos llamaban los clientes, mira, ¿sabéis si aquí podemos seguir abiertos, si no podemos seguir abiertos? Porque la venta de plantas se consideraba esencial, pero había ciertas comunidades que no lo registraban así. Entonces las 2 primeras semanas fueron un poco locura, un poco de confusión, podemos abrir, no podemos abrir, había algunos centros que cerraron directamente y otros que siguieron abiertos, pero sí es verdad que cuando empezamos a abrir un poco las limitaciones de las 2 primeras semanas y los clientes lo fueron teniendo un poco claro, a ver, pues si vendo abono o planta, comida para animales, puedo tener abierto, entonces puedo vender este tipo de plantas. Siempre me refiero a plantas hortícolas, ¿vale? Cuando eso empezó a tenerse un poco claro, sí empezamos, se estabilizó igual que el año anterior, y cuando ya las restricciones empezaron a abrirse un poco más, sí es verdad que notamos un aumento. Al final la gente estaba más en casa, se buscaban aficiones que antes no estaban tan desarrolladas y sí hemos notado este último año un crecimiento importante. La pregunta que te voy a hacer quizás es un poco complicada para vosotros, pero bueno, puede haber mucha gente en casa que se lo esté pensando. Nos has hablado antes de que, por ejemplo, tenéis muchos clientes en Madrid, en Barcelona, en Galicia también. En las grandes ciudades quizás por el hecho de haber tanta contaminación por una parte, de también la gente estar más preocupada en lo que come por otra parte, eso está haciendo que, por ejemplo, personas de esas grandes ciudades cada vez se conciencien más y cada vez estén apostando más
por tener estos huertos urbanos? Sí, yo estoy casi segura de que sí, al final todos, como bien dices, estamos más concienciados con lo que comemos y encima si te lo puedes cultivar tú, pues mucho mejor. Evidentemente esto no significa que se va a reducir el consumo de frutas y hortalizas a nivel mayorista, ni mucho menos, ni eso es lo que pretendemos ni queremos nosotros, porque también estamos con la parte del agricultor profesional, que evidentemente es nuestro principal cliente. Pero bueno, a nivel afición, a nivel hobby, pues sí, la gente está más preocupada con lo que come, al final aprovechas también que es una diversión o una forma de ver crecer lo que después tú te puedes comer. Y sí, se está promoviendo, incluso en muchas comunidades a través de los colegios están llevando a cabo actividades de huertos urbanos, que eso al final hace que los niños cuando llegan a casa, oye papá, que he estado con el huerto en el cole, y bueno, tiran un poco de los padres para que en su casa también puedan instalar un huerto urbano. Bueno, ¿cómo surge la idea en Saliplan de hacer esta división de hobby para los aficionados? Pues mira, esto nace en 2014, pero años atrás, la empresa cumple este año 35 años, nació en 1986 y esto se ha vendido siempre. Lo que pasa es que se hacía de una forma distinta. El formato de poliespán, en las bandejas, pues los clientes profesionales siempre decían, venga, pues prepárame un huertecillo, a lo mejor si el cliente se llevaba plantas de tomate para el cultivo, pues 2 o 3 lechugas y unas cuantas de cebolla. Y lo que hacíamos es ir arrancando esas plantas sueltas, se metían en una bolsa y el cliente se las llevaba para hacer su propio huerto en una zona de su invernadero o en una zona de su finca al aire libre. Vale, pues veíamos que esto cada vez iba más porque, bueno, pues porque ya no solo era el agricultor profesional, sino era pues hombres o mujeres mayores que se jubilaban y que tenían su cortijo. En esta zona se da mucho eso, y tenían su cortijo y querían poner su pequeño huerto. Esto iba cada vez más, teníamos una persona ya dedicada a eso, 2 personas. Y entonces, bueno, a través de los viajes que solemos hacer fuera de España, pues vimos esto bastante desarrollado en otros países. Y bueno, de ahí surgió un poco la idea y la necesidad, porque veíamos que al final el tema de estar arrancando la planta a nosotros nos ocasionaba muchas mermas. Cuando ibas por mitad de la bandeja el cliente decía, no, empiézame otra que esa ya está mal, porque no siempre se consumía en 1 o 2 días esa planta. Y bueno, a través de esa idea, de esa necesidad, empezamos a desarrollar la marca, primero a trabajar los formatos, porque esto, aunque digo que es igual que el profesional, lleva muchas excepciones a lo largo del proceso de producción. Los formatos no son los mismos, empezamos a adaptar formatos a nuestras máquinas de siembra para que la siembra pudiera ser automática, a hacer el cultivo dentro del invernadero, todo el tema del packaging, del etiquetado y luego la labor comercial. Al principio empezamos nosotros mismos visitando a los clientes, íbamos a ferias dedicadas al sector del centro de jardinería, conocíamos clientes, le presentábamos el producto y empezamos a trabajar poco a poco así. Esto ya fue creciendo poco a poco y actualmente trabajamos con una red de representantes que trabajan a nivel nacional. Tenemos 5 representantes repartidos por toda España y ellos son los que hacen la labor comercial diaria. Aunque nosotros somos los que vamos a ferias, congresos y encuentros de clientes y proveedores del sector, ellos son los que hacen más la labor diaria. Y bueno, así nació un poco la idea. Queda mucho que mejorar, como siempre, pero bueno, estamos orgullosos de haber podido llegar hasta aquí. Al final, bueno, pues es una línea que va creciendo. En representación a la empresa es pequeñita aún, porque movemos mucho más plantas en profesional que en aficionado, pero bueno, ahí estamos trabajando, luchando e intentando innovar cada día, porque al final, evidentemente, como en todos los mercados hay competencia, hay competidores y no nos podemos quedar atrás en ninguno de los sentidos. Las variedades que vosotros vendéis, esas 400 referencias, ¿están disponibles en cualquier época del año o cada una va en su distinta época? No, nosotros vamos adaptando esas especies a cada época del año y mandamos, nuestro sistema de trabajo es que semanalmente mandamos una disponibilidad a nuestros clientes y esos clientes sobre esa disponibilidad nos hacen el pedido.
¿vale? Y vamos adaptando las especies a las épocas del año. Incluso dentro de una misma especie, por ejemplo, lechuga iceberg, trabajamos distintas variedades, adaptándolas a cada época del año, pero para no volver loco un poco al cliente, pues ellos siempre en el disponible ven lechuga iceberg. Sin embargo, si miran en la trazabilidad, en su albarán, que viene la variedad en concreta, podrán ver que a lo largo del año vamos cambiando de variedad según se adapte a las temperaturas, climatología y todo eso. Te voy a pedir ahora dos datos que no sé si serán complicados también de obtener o no, pero para que la gente se haga una idea. ¿Cuántas plantas al día pueden salir de este almacén para distribuirlas por toda España y por Portugal? ¿Y qué volumen de trabajo tenéis anualmente? Vale, el volumen de trabajo en esto, desde el 2014 hacia aquí, los primeros años casi que solo se trabajaba en los meses de primavera, eso ha cambiado, ya hay pocos meses al año en los que estemos en campaña baja, como solemos llamarlo nosotros, porque hemos intentado promover también el huerto de otoño. Siempre el huerto se relacionaba solo con primavera y bueno, a través de algunos cursos de formación y charlas a nuestros clientes hemos animado a muchos de ellos que en su centro de jardinería promuevan también lo que llamamos el huerto de otoño. Entonces esas dos épocas ya son bastante importantes. En primavera, pues la primavera depende mucho de la climatología, si hay lluvia, si no hay lluvia, pero bueno, nosotros consideramos primavera ya desde casi principios a mediados de febrero. Y esa primavera nuestra se alarga hasta finales de junio con la zona norte de toda la zona de Asturias, Cantabria y Galicia, ¿vale? Actualmente el volumen de trabajo, pues aquí puede haber actualmente trabajando unas 35 o 40 personas, solo en envasado, encajado y etiquetado. Y plantas que pueden salir de aquí, pues no sé, ayer por ejemplo pues pudieron salir unos 45 palés más todos los bultos que se lleva la mensajería, que son bastantes, pero en cantidad de plantas pues aproximadamente que salgan 30 o 40.000 plantas al día, ¿vale? En estas épocas en las que estamos, como te digo, pues en plena campaña. Los centros de jardinería lo que necesitan es tener esa planta en su centro lo más fresca posible y de cara al fin de semana, que es cuando sus ventas se concentran. Entonces nosotros lo que hacemos es que adelantamos el trabajo y entre lunes, martes, miércoles y jueves sacamos toda la mercancía para que a muy tardar viernes, sábado esté en la tienda expuesta. Y es un trabajo que repetimos semanalmente, ¿vale? No es una mercancía que se envía y hasta dentro de un mes el cliente no te vuelva a hacer un pedido. En eso también se diferencia bastante en la parte de aficionado. De profesional. En la parte profesional, el profesional viene, te hace un encargo para una fecha determinada, una cantidad determinada y bueno, si tiene un ciclo o 2 ciclos al año serán los encargos que trabajemos de ese cliente en concreto. En este caso no. Aquí normalmente no se trabaja bajo encargo, se trabaja bajo disponibilidad nuestra, lo que supone un riesgo también importante para nosotros. Me preguntaba antes por la pandemia, esas 2 semanas nosotros tiramos mucha planta porque al final es planta y no podemos guardarla eternamente. Entonces aquí se trabaja todo en disponibilidad. Nosotros para hacer la siembra nos basamos en nuestras estadísticas de ventas, en los comerciales, un poco en el análisis de los clientes y se trabaja bajo esa disponibilidad semanal. Entonces tenemos contacto casi que diario con los clientes. Cada semana hacen un pedido nuevo. Nos has comentado que ahora mismo estáis en plena campaña y que salen unas 30.000 plantas al día. Cuando no estáis en plena campaña, es decir, en las peores semanas, ¿esa cantidad se reduce mucho o sería un poquito menos? Se puede reducir en una semana muy mala, que haga mucho frío, que de la zona centro hacia arriba, que es donde hay bastante movimiento de este mercado, esté nevando. Se puede reducir entre un 40 a un 45%, pero ya te digo, sí estamos notando que cada vez las épocas bajas son menos. El tema de la aromática, por ejemplo, es un producto muy atemporal y el cliente lo utiliza casi que todo el año. Entonces es un producto que aunque haya un centro de jardinería que no tenga sección de huerto en el mes de diciembre,
siempre tiene una sección de aromática y bueno, nosotros también vamos complementando eso un poco con la bajada de producción de hortícolas. Desde 2014 que nació esta división de la empresa, ¿habéis notado un crecimiento exponencial hasta la fecha de ahora? Se ha notado un crecimiento importante, sí, porque como te digo, bueno, pues el tema de la pandemia hizo que la gente se quedara en su casa y luego esta cultura de huertos ha habido promovida también en instituciones, en colegios, en organizaciones, incluso en algunas grandes empresas. Entonces ha sido una conjunción de varios aspectos, pero también pienso que hay mucho por desarrollar y mucho por inculcar en esta cultura. Al final cuando hemos estado en otros países viendo cómo se desarrolla este mercado, pues la cultura está mucho más establecida y el tener un huerto no es algo excepcional o algo raro, el huerto lo tiene casi todo el mundo. Vale. Aprovecho esto último que has dicho, o esto penúltimo que has dicho, para decir que bueno, vosotros también colaboráis con algunos centros, por ejemplo con centros educativos, ¿no? Y para promover precisamente también entre los niños, entre los menores que cultiven, que vean cómo se cultivan los productos que luego se van a comer, ¿no? Sí. Antes de la pandemia lo hacíamos muchísimo, colaborábamos con colegios que visitaban las instalaciones, les explicábamos un poco el proceso productivo, porque vamos, consideramos que en la zona donde vivimos es súper importante que todos los niños sepan de dónde viene la fruta o la verdura que se está comiendo en su casa. Al final muchos de ellos te daban a ti lecciones y te decían, no, si mi papá tiene el invernadero y yo sé que él hace tomate cherry, y hay algunos que lo tienen, pues lo han mamado desde pequeños. Pero hay otros muchos que se sorprenden y bueno, y aprenden cosas nuevas. Entonces, antes de la pandemia sí hacíamos visitas a las instalaciones allí en Carchuna, le enseñábamos todo el proceso, incluso le suministrábamos semillas, turba para que hicieran trasplantes en el cole y vieran crecer la planta. Ahora con el tema de la pandemia tenemos muy restringidas las visitas, pero bueno, también hacemos algunas colaboraciones, como decía antes, con los huertos que se están instalando en los coles. Y bueno, pues desde aquí animar a cualquier colegio, cualquier institución que quiera promover esta afición, que aquí estamos para lo que necesiten. Con respecto a las variedades que trabajamos, todas las variedades, todos los inputs que utilizamos en esta sección, en esta línea, son los mismos que utilizamos para profesional. Toda la semilla va certificada y la elección de estas semillas se hace previamente, o la elección de la incorporación de nuevas referencias al catálogo se hace en unos ensayos previos que nosotros llevamos a cabo, ¿vale? Durante todo el año se van haciendo ensayos en campo, al aire libre, con una climatología complicada porque somos conscientes de que el cliente final en su casa no le puede dar las condiciones idóneas, y todos esos ensayos al final se traducen en lo que nosotros mostramos en catálogo, ¿vale? Todas esas variedades han sido probadas previamente por nosotros y todas esas variedades son certificadas, la inmensa mayoría, casas de semillas multinacionales que conocemos todos y que trabajamos a nivel profesional. Eso es una garantía también, sobre todo para el consumidor final de estas plantas, ¿no? Sí, porque al final nosotros somos transparentes y la variedad que estamos utilizando en esa planta en cuestión está en nuestra trazabilidad, y el cliente, el centro de jardinería, en cualquier momento me puede pedir, pues pásame la trazabilidad o pásame cualquier tipo de proceso que haya pasado esa planta, y es exactamente el mismo que el del profesional. ¿Vale? Estamos también promoviendo bastante, ya que es una sección importante para nosotros a nivel de profesional, el tema de los injertos en el aficionado, ¿vale? Cuando alguien empieza en este tema, en el tema del huerto, y tiene poco manejo, no tiene la suerte de que la planta le vaya muy bien, pues el tema del injerto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo puedes llevar un poco a condiciones de extrema necesidad de agua o abundancia de agua, o en el caso de la luz solar, y bueno, ayuda un poco. No queremos decir tampoco que es inmortal, pero es un poco más resistente que la planta sin injerto. Entonces, en este mercado estamos promoviendo bastante también el tema del injerto, poco conocido hasta ahora, la verdad. Los clientes incluso de los centros de jardinería pues te preguntan a veces, oye, pero esto cómo se hace, qué ventajas le puedo ofrecer yo al cliente, y en eso nos hemos centrado también este año, en explicarle a los centros de jardinería, que son nuestros clientes,
qué ventajas le puede aportar y qué ventajas le debe trasladar a su cliente en lo que este tipo de planta conlleva. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Hay agricultores que disponen de sus propios vehículos para llevar sus productos del invernadero hasta las distintas empresas hortofrutícolas, pero otros no, y entonces recurren a empresas que les prestan ese servicio. Durante los próximos minutos de Sector Primario os contamos en qué consiste. Pues bueno, yo tengo una pequeña empresa que me dedico a recoger el género de los invernaderos y llevarlo a los almacenes. Se le llevan las cajas por la mañana y luego pues se recogen los pepinos, tomates, lo que haya. ¿Y cuál es el procedimiento que tú utilizas? ¿El agricultor se pone en contacto contigo? ¿Cómo? El agricultor me llama, el agricultor me avisa por teléfono que, oye, que esto está listo, ven a recogerlo. Pues yo voy y lo recojo. Y lo llevo pues, a un almacén, a otro, a donde ese agricultor lleve el género. ¿Y cómo funciona? ¿Lo cargas tú también en el camión? ¿Lo cargan ellos? Luego a la hora de descargarlo, ¿cómo se hace? Lo carga mi gente. O sea, en el camión van dos y luego lo descargan la gente del almacén. Viene todo paletizado y se descarga con las paletas. ¿Y normalmente tú cómo trabajas? ¿Por porte o, por ejemplo, con un agricultor tú a palabras que todo lo que necesiten durante una campaña llevar al almacén se lo llevas? Sí, normalmente yo estoy en varios almacenes y tengo siempre los mismos clientes y ellos, pues, yo le hago el servicio durante toda la campaña, vamos. Y ya está. Y me imagino que sobre todo los agricultores que recurrirán a ti son aquellos que no tienen un camión o no tienen un vehículo grande. Los que no tienen vehículo y los que no tienen medios, vamos, para llevarlo. Tanto a mí como a otros transportistas de aquí, no soy el único. ¿Hay trabajo? ¿Tenéis trabajo? Sí, trabajo aquí en Cachuna y hay trabajo bastante. Ahora ya está acabando, ahora ya hay menos, pero que hay una buena campaña de pepino y luego otra de primavera. ¿Vosotros habéis notado, llevas mucho tiempo haciendo esto o llevas poco? Pues llevo 27 años. ¿Y habéis notado alguna evolución en el sentido de, te digo, de que a lo mejor antiguamente recurrieran más a vosotros porque menos agricultores tuvieran más transporte grande y ahora los agricultores se busquen más la vida? ¿O es más o menos igual, lo mismo. Hombre, ahora, hace 20 años había mucho menos género que ahora hay mucho más, pero que es más o menos lo mismo. El que tiene su camión tiene su camión, el que tiene su remolque tiene su remolque y el que no, pues nos llama a nosotros. Mira la calidad de mis pimientos. Están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Prácticamente las tenemos de plena temporada. Hablamos durante los próximos minutos del sector primario de todas las ventajas que nos reporta el consumo de las nueces, muy beneficiosas, por cierto, para esta época del año. Vamos a hablar de las nueces. Hacía tiempo que no hablábamos de un fruto seco. Hoy toca nueces. Nos lo dejamos en el candelero cuando hablamos de las almendras y las nueces no queda atrás con respecto a las almendras. Es muy buen alimento porque es un alimento rico en grasas saludables, es un alimento rico en fibras y además rico en minerales y vitaminas. El único hándicap, como todos los frutos secos, que es un poquito calórico, tampoco gran cosa. Por ejemplo, 20-30 gramos de nueces, que viene a ser de 4 a 7 nueces, dependiendo del tamaño, pues igual nos aporta 180 calorías. Simplemente es encajarlo en la dieta mediterránea y hacer una redistribución de ingesta en la dieta mediterránea, pero es muy importante el consumo de nueces, y os voy a dar unas cuantas razones para justificarlo. En primer lugar, tradicionalmente de toda la vida se han consumido, y quizás por su forma de cerebro cuando abrís las nueces, para la memoria y para la salud cerebral, ¿no? Que esto ha sido, ya digo, insisto, desde la antigüedad ha sido así, no se sabe por qué, pero se está demostrando con la investigación actualmente que sí, que efectivamente, que las nueces, una de sus virtudes es mantener la salud cerebral. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que es rica en antioxidantes, sobre todo la vitamina E, entre otros, tiene una acción antiinflamatoria, tiene un buen complejo de vitamina B, tiene fósforo, que es muy importante para la salud cerebral, y esto nos implica pues, que haya un menor deterioro cognitivo, una menor lesión por el daño oxidativo, los radicales nos afectan menos al cerebro, en definitiva hay una menor
inflamación del cerebro, ¿no? Y esto redunda positivamente en todas las funciones cerebrales. De hecho, recientemente hay una publicación de un estudio de la Universidad de Harvard que nos habla cómo el consumo habitual de nueces pues mejora la función cognitiva en ancianos. Y no solo eso, sino que también nos saco a colación un estudio de la Universidad del Centro de Chicago que nos habla de que la vitamina E del consumo de nueces actúa previniendo el Alzheimer. El Alzheimer se puede prevenir, entre otras cosas, por ejemplo, con el consumo de antioxidantes, vitamina E de las nueces. En segundo lugar, un factor muy importante para consumir nueces, ayuda a mantener el peso saludable. ¿Cómo? Sí, es que tiene muchas calorías, pero sí, hemos hablado de un buen encaje. De hecho, hay investigaciones que nos hablan que el consumo en conjunto de frutos secos a largo plazo nos mantienen un peso saludable. Ya sabéis que a mí no me gusta dar puntadas sin hilo. Investigación publicada en el British Medical Journal, de las más prestigiosas revistas de medicina. Se sustituye una porción de alimentos poco saludables, como son carnes rojas, de tipo embutido, procesadas, muy trabajadas, o chips de patatas fritas y tal, por una ración de frutos secos. Pues hay un menor riesgo de engordar 2 o más kilos a lo largo de 4 años. Durante la duración del estudio. Y en esa sustitución de frutos secos, si la mitad eran nueces, había una disminución de riesgo de obesidad en un 15%. O sea que asociad consumo de nueces con peso equilibrado y saludable. Claro, os diréis, ¿a qué es debido esto? Pues muy sencillo, no hay nada que sea magia. Hay un alto contenido en fibra por las nueces y que nos da una gran sensación de saciedad. Entonces nos da plenitud de aparato digestivo y no vamos picoteando porque estamos llenos, ¿no? En tercer lugar, contribuyen a mantener la salud intestinal. Muy importante. Os saco el botón de muestra. 43 gramos de nueces que se consuman a lo largo de 8 semanas diariamente aumenta muchísimo la diversidad de la microbiota y aumenta mucho la producción de ácido butírico de la microbiota. Diréis, ¿qué es eso de ácido butírico? Pues mirad, es un producto metabólico que produce una microbiota equilibrada, que es nutrición para las células de nuestro intestino, es alimento a su vez para la microbiota y a su vez cuando se absorbe por nuestro intestino actúa como detoxicante y depurativo en la función hepática. La salud intestinal, ya hemos comentado en algún programa, que es clave para la salud. De hecho, todos los estudios nos están hablando que a menor diversidad de la microbiota, de la flora intestinal en nuestro cuerpo, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de inflamación a todos los aspectos que puede producir patología en nuestro organismo, ¿no? El cuarto motivo por el cual os induzco al consumo y os invito al consumo de nueces es que son ricas en antioxidantes. Sobre todo destaca la vitamina E, no es de los frutos que más vitamina E tiene, pero tiene otros antioxidantes que hace que actúen todos en sinergia, pues con un efecto antirradicalario, antirradicales libres, que esto favorece pues el proceso antienvejecimiento que tan en moda y en boca está de todo el mundo. Aparte de eso, los antioxidantes y la vitamina E como reina en las nueces de antioxidante es muy importante para la función del sistema inmune y muy importante para la síntesis de vitamina K. De hecho, la Fundación Española del Corazón siempre, desde hace varios años, viene insistiendo mucho en que para mantener una salud óptima de nuestro corazón es necesario el aporte de 15 miligramos diarios de vitamina E, y ahí tenemos el aporte de las nueces, ¿no? En quinto lugar, aparte de ser fuente de vitamina E, de antioxidantes, es fuente de omega 3. ¿Qué son? Son las grasas saludables, son grasas poliinsaturadas saludables que tiene tanto la DHA, la EPA y el ácido alfa-linoleico, que tienen todos los tres, un impacto positivo en la salud cardiovascular. Regula los lípidos, es decir, baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno, el HDL. Tienen función también antioxidante y los omega 3 son, por excelencia, antiinflamatorios naturales, ¿no? El consumo de 28 gramos de nueces pues nos aporta 2,5 gramos de omega 3, que es una cantidad pues muy importante, ¿no? Y por sexto motivo, pues por lo que estamos hablando, ayudan al corazón. Ya no solo por el omega 3 que acabo de decir, por los antioxidantes, sino que también tienen fibra
y tienen arginina. Entonces, el conjunto del omega 3, de los antioxidantes, de la fibra, de la arginina, tiene un efecto bajada de colesterol malo, bajada de los triglicéridos y, sobre todo, baja la inflamación que se produce en las arterias, es decir, la inflamación del endotelio. Y esto nos lleva a una disminución de un proceso clave en el envejecimiento, la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias. Y esto nos va a implicar una menor incidencia de trombos y una menor incidencia de sustos sobre el corazón, tanto de anginas como de infartos de corazón. Ya no os quiero liar más con las nueces, pero sí, hombre, un dato curioso que ahí está, que es importante, que aumenta la fertilidad en el varón. Cuando hoy en día con el consumo accidental de disruptores endocrinos, de tóxicos en la alimentación, de pesticidas y un montón de historias que nos alteran las hormonas, pues se está viendo una desvitalización de la capacidad de fecundación del varón, ¿no? Entonces, una de las formas de luchar es consumiendo 75 gramos de nueces al día. Hay los estudios que nos están mostrando un aumento de vitalidad y un aumento de movilidad, es decir, un aumento de la calidad espermática en el varón con un aumento de la capacidad de fecundación, ¿no? Y ya por último, dentro de todos los tipos, que hay más de 50 tipos de nueces, está la pecana de Estados Unidos, la de macadamia en Australia. Yo lo que os recomiendo encarecidamente es el consumo de nuestras nueces. La nuez castellana, la nuez española, que la tenemos aquí, es una nuez de temporada, podemos consumir, y sobre todo es una nuez de proximidad. El último consejo sobre nueces es que se puede dispensar de 1000 formas, se dispensa en cáscaras, pero también se dispensa peladas, ¿no? Entonces el riesgo de coger una nuez pelada es que nos pongamos a comer tontamente como si fuesen pipas y el aporte calórico se hace notar en el cuerpo. Mi recomendación es que la cojáis con cáscara, que os entretengáis abriendo con los abridores de nueces la cáscara, y esa es una forma de controlar más el consumo de nueces, limitarnos a un consumo de 4 o 7 nueces diarias, que no es un aporte calórico excesivo, pero sí un aporte beneficioso a nuestro cuerpo, y vamos a evitar esa ingesta compulsiva de la bolsa con nueces peladas, que encima pueden llevar aceites, pueden llevar sales, pueden llevar una serie de productos que no son convenientes para nuestra salud. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Esto por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis y que activéis la campanita, además de regalarnos un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también podéis ver íntegramente en nuestra página web www.telemotril.com. Más Sector Primario también en Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes. Como siempre os digo, que seáis muy, pero que muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.